muchísimas gracias a todos, gracias también por esa convocatoria y por la oportunidad de compartir un momento con todos. Me entusiasma el tema de la charla que vamos a tener hoy. Como se ha mencionado anteriormente y saben por las invitaciones, vamos a hablar de liderazgo de servicio. Les comento que no voy a utilizar ningún soporte, así que incluso les animo, digamos así, a que se olviden un poco de la pantalla si quieren, escuchen con atención, estén tranquilos. O si escuchan esto, pues y pueden además salir a pasear o como quieran, pues escucharlo, que lo hagan con toda la tranquilidad y traten de disfrutar. Espero que sea algo muy agradable para todos lo que vamos a compartir. Así que bueno, pues como les comentaba, vamos a hablar sobre el liderazgo de servicio. Primero quisiera decir de qué vamos a hablar y de lo que no vamos a hablar, más que nada para aquellos que quizás estén dudando todavía si seguir. La cuestión es que sí vamos a hablar de Cristo, ¿no? Como saben, la visión de nuestra universidad es el humanismo de Cristo y va a ser basado en él, en quien voy a tratar de desarrollar ese tema. También comentándoles que existen, ¿no?, otras formas de entender ese mismo tema, es decir, existe como tal incluso una teoría de liderazgo que se llama liderazgo basado en el servicio. Pero no la voy a utilizar ahora. Lo que voy a hacer es hablar desde una perspectiva basada en el humanismo de Cristo, quizás, y casi estoy segura, algo que no habrán escuchado hasta la fecha y espero que les cause al menos algo de interés. Entonces, bueno, existe, como les mencionaba, esa teoría de liderazgo. Fue creada en 1970 por un autor estadounidense que se llama Robert Greenleaf, pero como les digo, él no se basa en Cristo o no utiliza a Cristo como modelo para hablar de liderazgo y por ello no voy a seguir esa teoría y así ya les dejo de antemano este aviso. Quizás alguna persona católica que me esté escuchando ahora mismo o que sea cristiana estará pensando, pues claro, pues vamos a hablar de liderazgo y el mayor líder de la historia es Cristo. Incluso podríamos decir que no solamente una persona católica o cristiana diría que Cristo fue el mayor líder de la historia. Posiblemente también podemos decir que no fue el único, ¿verdad? Que hay otros fundadores de religiones o de movimientos filosóficos, pues que también han tenido un peso significativo y han sido grandes líderes. No lo pongo en duda, pero lo que sí considero, aparte de ser una persona pues católica, considero que la vida de Cristo es la que más nos puede enseñar cuál es el mejor estilo de liderazgo que deberíamos utilizar como fuente de inspiración. Entonces, bueno, pues ¿dónde se basa esa reflexión o cuál es el origen para poder hablar de un liderazgo basado en el servicio y cómo relacionarlo con el humanismo de Cristo? La frase que nos hace relacionar el liderazgo de servicio con él, con Cristo, todos la conocemos y está sacada de Mateo 20 o de Marcos 9, la pueden buscar. Y es este pasaje donde comenta Cristo, dice la siguiente frase, dice así: el que quiera ser primero, que sea el último, y el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. Esta frase todos la conocemos y de algún modo pues todos tenemos una impresión personal sobre ella. Pero no basta con leer esta frase, habría que ir al contexto de lo que estaba sucediendo en el momento en que pronunció esas palabras. Como saben, la madre de los hijos de Zebedeo, así lo narra el Evangelio de Mateo, se había acercado a Cristo y le había dicho que quería hacerle una petición. Y él le dijo, ¿qué deseas? Bueno, los hijos de Zebedeo, por si acaso, eran Santiago y Juan, dos discípulos de los más cercanos a Cristo. Santiago, Juan y Pedro eran los que más pasaban con Cristo y los que han estado en momentos muy importantes de su vida, de manera incluso, como podríamos decir, exclusiva, ¿no? Entonces le pregunta a Cristo, ¿y qué deseas? Y ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Y Cristo le contestó, ¿no saben ustedes lo que piden? Y les pregunta, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos contestan, sí, podemos. Y entonces les dice, beberá mi cáliz, pero de eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, depende de mi Padre, no depende de mí, no me toca a mí concedérselo, ¿no? Y dice que cuando pasó eso, los otros discípulos se indignaron, ¿no? O sea, se molestaron muchísimo con estas pretensiones de los dos hermanos. Y entonces fue cuando Cristo ya les dijo, ¿no? Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes.
El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, y el que quiera ser primero, que sea su servidor. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Recuerden estas palabras, quizás ya las han escuchado muchas veces, pero quisiera que las tengan presentes, y también esa parte final donde dice, no solo que ha venido a servir, sino a dar la vida por la redención por todos. Bien, este es el contexto. Y esta situación narrada nos servirá para comprender mucho sobre nuestras ambiciones humanas, nuestros anhelos y nuestras motivaciones últimas. Creo, personalmente, que la mamá de Santiago y Juan habrá pensado en algún momento, ya que este que dice de sí mismo ser Dios se ha llevado a mis 2 hijos, ¿verdad? Porque ella era la mamá y ellos vivían con Cristo en algún lugar, eran sus discípulos más cercanos. Bueno, pues ya que se llevó a mis 2 hijos, me dejó sin ellos en casa, al menos que los haga importantes, ¿no? Para que haya valido la pena. Quizás ese fue el pensamiento que tuvo su mamá antes de hacer esa petición. En el fondo es un deseo que más de un padre o madre tienen. ¿Y qué decir de quienes tienen hijos que se dedican totalmente a alguna causa? Cualquiera diría, primero, que sea una buena causa, y segundo, que lo haga célebre, ¿no? Que lo haga famoso, que lo haga importante. Cristo les da la vuelta a la pregunta. Ese es un apartado importante. Estoy segura de que esta respuesta o esta pregunta que les hace es esencial. Les pregunta si están dispuestos a dar la vida y ellos responden que sí. Digamos que Cristo como maestro en este momento se quedó tranquilo, porque eso era para él lo más importante. De hecho, es lo que él menciona al final: yo doy la vida, ¿no? Dice, con eso está satisfecho y les puede dar una pequeña lección. Y les dice, pues no busquen los honores, sino servir hasta el final. En este marco, la idea central, esa sería la idea central, pero ahora vamos a ver muchos matices. Quizás algunos estén pensando que definitivamente no les gusta servir y que realmente quieren que otros les sirvan. Incluso ven positivo que podemos llegar a un nivel de vida donde los demás nos sirven a fin de hacernos la vida más fácil a nosotros. ¿Quién no quisiera tener una vida más cómoda? Pero esa es una comprensión muy superficial del servicio. Cuando Cristo habla de servicio, habla de algo mucho más esencial. Cuando él fue tentado por Satanás en el desierto, Satanás le prometió tener todos los reinos, riquezas y glorias del mundo si él lo adorara. Pero Cristo respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Eso está en Mateo 4. Y hay otra frase muy famosa también de Cristo en la que él dice que no se puede servir a 2 señores. No dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice la frase categórica, no podéis servir a Dios y al dinero. Eso está en Lucas 16. Por tanto, cuando Cristo habla del servicio, no se refiere solo al gesto que él mismo emplea, por ejemplo, en el lavatorio de los pies, y lo utilizamos como un ejemplo de su humillación, ¿no? De su capacidad de ponerse por debajo, ¿no? Jerárquicamente de sus propios discípulos. No es solo un gesto, como también tenemos este gesto. No es solo un acto extremo de atención a los demás. Incluso, pues uno puede imaginarse, ¿no? A veces cuando pensamos en una persona servicial, pues quizás una persona que hace labores menos dignas, ¿no? Bueno, cuando Cristo habla de servicio, se refiere al sentido de nuestras vidas. A eso se refiere, a lo que nos motiva cada día, a lo que realmente perseguimos con nuestras acciones diarias. A esto se refiere cuando habla de que no se puede servir a 2 dioses o a 2 señores, o cuando le dijo a Satanás, no te serviré, solo serviré a un Señor. Bien, entonces si esto es a lo que Cristo se refiere, podríamos reflexionar sobre una premisa fundamental. Todos servimos a algo o a alguien, absolutamente todos. Así que no podemos dar el discurso de que a mí no me gusta servir o que no estoy aquí para servir. La pregunta es, ¿a quién sirves? ¿A Dios? ¿Al diablo? ¿A ti mismo? ¿A los demás? ¿Al dinero? ¿A la fama? ¿Al poder? ¿A la vanidad? Etcétera. ¿A qué sirves o a qué sirvo?
Una respuesta sincera a esta pregunta nos puede ayudar a ser críticos con nosotros mismos a raíz de esta reflexión que estamos planteando, ¿no? Dejo por un momento esta pregunta de ¿a quién sirvo yo? Para plantearles otra reflexión paralela que nos llevará al mismo lugar. Cuando pensamos en servir, muchas veces imaginamos a una persona atendiendo a otra o entregando pues un alimento, limpiando, realizando una tarea, como mencionaba antes, menos noble, o curando, o cualquier otro tipo de función. Pero hay otra connotación de la palabra que no podemos olvidar. Pensemos en la palabra servicio como sinónimo de utilidad. Por ejemplo, todos conocemos a Kant, un importante filósofo. Él decía que las cosas tienen utilidad mientras que las personas tienen dignidad. Pero yo diría, ¿quién no quiere ser útil para algo en esta vida? Es verdad que no nos agrada en principio la idea de que nos utilicen, pero tampoco nos gusta pensar que nuestra vida no sirve para nada. Al revés, nos encanta sentirnos útiles y que podemos aportar un granito de arena, aunque sea, que nuestra vida importa, que tiene un impacto positivo sobre la realidad. Sin duda, la mayor parte de nosotros quiere servir para algo. Y es aquí donde digo que llegamos al mismo punto. ¿Servir para qué? Y este es el punto central de la lucha del bien y el mal. Tenemos que entender que tenemos que ser conscientes de a quién servimos. El mismo Cristo dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recorre, desparrama. Eso está en Lucas 11:23. Y tenemos que tomar conciencia de esto a cada instante. Eso es fundamental para tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Ahora quizás alguno esté pensando, creo que estoy entendiendo un poco más sobre la importancia del servicio. Es algo esencial, es el sentido de mi vida, es a donde oriento mis acciones, pero ¿y el liderazgo? O incluso el liderazgo de servicio, ¿a qué se refiere? ¿O qué sería? Veamos entonces qué es la palabra liderazgo para Cristo. En el contexto de su época, los líderes eran los profetas, los jefes del pueblo, los sumos sacerdotes, los fariseos, etc. ¿Y qué decía Cristo de ellos? En la mayoría de los casos les criticaba muy duramente. De hecho, les solía advertir a sus apóstoles continuamente con frases como «cuidado con la levadura de los fariseos». Y con esto se quería referir a su doctrina, a sus valores, a su forma de ejercer el liderazgo. Cristo enseñó, sin duda, un liderazgo diferente al que se respiraba en la época. Y estoy segura que es un liderazgo también diferente del que tenemos hoy. Aunque muchas enseñanzas de Cristo ya aparecen en diferentes teorías del liderazgo, algo de esto comentaré un poco después. Por ejemplo, este mismo liderazgo de servicio que el autor que antes les mencionaba, Robert Greenleaf, él indica que la meta del líder debe ser servir y no liderar. Este es el núcleo, digamos, de su propuesta. Pero al final, digamos, si uno lee toda su teoría o cuáles son los elementos principales de esa teoría, verá que realmente no se distingue mucho de otras teorías de liderazgo o incluye muchos elementos que están relacionados con otras teorías, como puede ser el hecho de preocuparse por los demás, de ayudar en su desarrollo, de ser buen comunicador, de tener pues un propósito, una meta, etc. Tiene varias características de esa teoría de liderazgo, como muchas otras teorías que se basan en cualquier otro elemento. Pero lo que sí quiero que mencionemos y tengamos muy presente es que esa teoría de liderazgo, ¿dónde surge? Surge en los años 70 como reacción a la cultura norteamericana muy centrada en el poder y en la autoridad. Quisiera también destacar que en esa misma época, un poquito quizás después, empiezan a surgir muchos movimientos de reacción a los abusos contra la clase trabajadora, los empleados en el mundo de las empresas. Y también, un poco más tarde, una reacción fuerte respecto a los abusos o el mal uso de los recursos naturales. Surge pues toda esa defensa más fuerte del medio ambiente, etc. Surge en torno también a los años 80
el concepto de responsabilidad social de las empresas o de las corporaciones. ¿Y por qué surge este concepto en esta época? Porque las empresas han ido adquiriendo cada vez un mayor poder, y ni hablar de lo que son ahora las empresas, pero ya en esta época empezaban a surgir grandes imperios empresariales que empleaban a muchos miles de personas y que tenían un impacto muy fuerte, no solo sobre la economía de los países, sobre la situación de vida o el estatus de la sociedad en la que estaban inmersas, sino también en valores culturales, en las opiniones, en la forma de ser, en todo lo que se considera como bueno, y digamos, en esas sociedades. Y por supuesto la parte medioambiental, es decir, el impacto que la acción empresarial, las grandes industrias tenía sobre el entorno natural. Y este es el momento en que surge el concepto de responsabilidad social. Entonces, todo eso lo que hace ver es que a mayor poder, mayor responsabilidad, un principio básico, ¿no? Si nosotros decimos las empresas tienen mucho poder, pues también tienen mucha responsabilidad, y ahí surge esta idea. Y se exige naturalmente a las empresas que rindan más cuentas de sus acciones por el impacto que tienen. Entonces, si en la época de Cristo los líderes eran los maestros, ahora los líderes son los empresarios. Si antes se valoraba a la persona porque tenía influencia religiosa, porque era un maestro, porque tenía opiniones que las personas seguían, porque tenían poder sobre los lugares donde se desarrollaba la vida cultural de la época, por ejemplo los templos, ¿no? Donde se reunían, donde comerciaban, donde hacían prácticamente la vida de la ciudad, pues todo esto que en esta época era muy importante, pues ahora, si lo viéramos con una comparación paralela, lo importante sería el mundo de las empresas, ¿no? Y ahora mismo, ¿quiénes serían los líderes? Pues las personas que tienen poder económico, las personas que tienen éxito. Esos serían los líderes en este momento. Antes yo les decía que Cristo criticaba a los líderes de la época. ¿En qué les criticaba? Fundamentalmente en la hipocresía, ¿verdad? Y la hipocresía es decir una cosa y hacer otra. Bueno, esto es una simplificación, pero podríamos decir, si los fariseos vivían de sus ideas o de sus ritos o de lo que ellos enseñaban, lo más grave era que no cumplieran con lo mismo que decían. Pero si lo trasladamos a la época actual, si los empresarios pues tienen sus discursos, sus ideas y no son coherentes con ellas mismas, eso sería igualmente grave, ¿no? Entonces, posiblemente, si Cristo estuviera aquí hoy, diría, cuidado con la levadura de los gurús empresariales. Quizás no les criticaría por enseñar falsas doctrinas o por ser hipócritas como los fariseos de la época. Más bien, les criticaría por no velar por el bien común y por construir su imperio a costa de todos los demás, y así vender la idea de que son los salvadores del mundo. Es decir, muchos empresarios, personas con éxito en la actualidad, venden la idea de que están haciendo pues algo maravilloso para la mejora del mundo. Sin embargo, están construyendo un imperio a costa, pues naturalmente, de que paguemos por estos servicios más de lo que valen o de lo que les cuesta. Con lo cual, difícilmente podríamos pensar, o por lo menos es una opinión personal, que realmente velan por el bien común. Harán pues acciones, como decíamos, de responsabilidad social, tendrán pues fundaciones con un elemento solidario, pero la pregunta que nos hacíamos desde el inicio es ¿a quién sirven o a dónde va todo esto finalmente? Entonces, para construir ese imperio a costa de los demás, y están vendiendo esa idea de que son los salvadores del mundo. Y lo peor es que las personas que vivimos ahora no nos damos cuenta de esto, ¿no? O sea, no vemos que ahí detrás hay una pequeña falacia. Veamos un ejemplo. Si la Iglesia Católica levanta un templo o conserva o invierte en obras de arte o en joyas de valor económico, muchas personas la critican. Pero si un empresario levanta un rascacielos o envía una nave al espacio,
como símbolo de su poderío económico, esto les hace ser objeto de admiración. Cuando un líder católico predica sus mensajes en cualquier foro público, muchas personas lo critican por sus ideas, pero si un gurú empresarial de estos tiempos da una entrevista en una red social, enseguida se multiplican sus admiradores. Finalmente, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? A que debemos volvernos a preguntar, ¿y a qué Señor estoy sirviendo realmente? ¿A alguien que vela por mí? ¿Alguien que me ama? ¿O a un icono de poder que se aprovecha de todos los recursos humanos, materiales disponibles para hacer crecer su imperio de éxito, riqueza, poder? Cada uno que se pregunte. Y vuelvo a recordar, decíamos todos queremos sentirnos útiles, pero muchos no queremos sentirnos que servimos o que nos utilizan, pero queremos ser útiles para algo. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que quizás nosotros estamos sirviendo justamente a quien no debemos servir, o estamos pensando que somos libres cuando realmente somos esclavos. En todo caso, quiero hacer una comparación que quizás a algunos les resulte gráfica. A veces nos podemos comparar a esta generación que estamos hoy a unos hijos adolescentes, ¿no? Quizás ustedes tengan hijos adolescentes. Los hijos adolescentes no valoran lo que sus padres les dan con amor y sacrificio, pero adoran y se fascinan por lo que el mundo de las celebridades o de sus amigos populares les presentan como objeto de deseo. Esa es la distorsión que a veces vivimos. No vemos la grandeza de un mensaje de amor, de entrega, de generosidad, y nos fascina el mundo del éxito, del poder, del dinero, de los cargos, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, mi crítica es a esa actitud. Es una actitud un poco inmadura, ¿no? Es una actitud poco crítica ante la vida y ante los posibles señores a los que podemos servir, partiendo siempre de la base de que todos servimos a algún señor. Volvamos entonces a la idea de liderazgo. Cristo en su frase ha dicho: el que quiera ser grande, etc. Bueno, pues eso lo que nos recuerda es que Él no critica nuestro deseo de grandeza. Lo que nos da es la clave para ser grandes de verdad. Cuando uno sirve al Señor equivocado, sea el dinero, el éxito, la fama, el poder, al final no será alguien grande. Finalmente todo de algún modo vendrá en su contra. Y ahora quiero poner en consideración la idea central que desarrollaré hasta el final. Si algo caracteriza la misión de Cristo, y ese es si es algo nuclear en Cristo y que siempre nos debe servir de inspiración, es su deseo y su capacidad, su poder de liberarnos. Y Él nos trae siempre este mensaje: salvación, liberación. En este sentido, podemos estar seguros de que si seguimos sus indicaciones, eso nos liberará. Hay muchas frases que lo indican. Por ejemplo, que venga a mí el que esté cansado y agobiado, que yo le daré descanso. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y yo les pregunto, o me pregunto a mí misma, ¿alguien está cansado? ¿Alguien está agobiado? Y Cristo nos diría: sé manso, o nos diría: sé humilde. Esto te liberará. Le hará dejar de aspirar a esa persona, ¿no?, que Cristo está haciendo que de algún modo pues se descargue todo este peso, ¿no?, de ese cansancio, de este agobio. Si eres manso, si eres humilde, eso te hará dejar de aspirar a cosas que te quitan el sueño, cosas que realmente por alguna razón no son las que tú necesitas. Te hará comprender también tus propias limitaciones, aprender a vivir con ellas. Te hará más paciente, pero insisto, nada de eso te hará más pequeño, al revés, te hará más grande. Incluso Él comenta y completa la frase diciendo: porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿A alguien le pesa la carga de cada día? ¿Le pesa su vida? Pues si le pesa, algo está mal enfocado, no estamos sirviendo al Señor correcto. Y recordemos a la pregunta: ¿a quién sirvo? ¿A mí mismo? ¿A los demás? ¿A una idea? ¿A una
percepción de quién quiero ser, a qué sirvo yo. Entonces, ¿cómo vamos a entender el servicio? ¿O cuál es el servicio bien entendido? Esta es la pregunta central que quizás a alguno le cueste aceptar mi propuesta. ¿Cómo sirve Cristo? De una forma muy concreta, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Cristo es obediente ¿a qué? A la inspiración de cada momento. Y eso es lo que lo hace ligero, lo que le hace que no lleve una carga. Esa es la ligereza de la que él habla. En la forma de servir de Cristo y por tanto de liderar, el centro no es él, sino el Padre. Cristo es camino, pero no se presenta a sí mismo como fin, aunque él lo es de algún modo. Sobre todo los que creemos, pues sabemos que es inicio y es fin, pero es sobre todo camino. Y lo importante aquí es que hay una meta que lo trasciende. Él no es la meta o no se pone a sí mismo como meta. Fijémonos en algunas frases que él utiliza. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. No hago nada por mí mismo, sino lo que escucho de mi Padre. Les llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Todo el liderazgo de Cristo está orientado al Padre. Es decir, aunque Él sea nuestro modelo o que lo podamos coger como modelo de líder, realmente su liderazgo no se basa en presentarse a sí mismo, sino que Él se hace cumplidor o hijo ejemplar, ¿no? Cristo no se llama a sí mismo meta, sino Él intenta enseñar cómo deberíamos ser nosotros como hijos ejemplares, como cumplidores, como obedientes, etc. Y su meta es llevarnos al Padre. Hay mucho por profundizar en lo que entiendo o lo que podemos entender por llevar al Padre o llevar a esta meta trascendente. Pero quiero señalar dos cuestiones aquí. La primera, si vemos a Cristo desde las diferentes teorías de liderazgo, Él las cumple todas. Cristo es el mejor líder en todas las teorías que puedas plantear. Es un líder transformacional, es un líder carismático, es un líder inspiracional, es un líder consciente, es un líder democrático, es un líder participativo. Él tiene elementos ejemplares en todas las teorías de liderazgo que existen. Sin embargo, él no las utiliza a ninguna como motivo, como fuente o como inspiración, sino que él las utiliza todas de la mejor manera posible en función de las circunstancias y en función de lo que el Padre le indica. Si yo les quisiera trasladar esa misma idea a sus propias vivencias y teorías, yo tendría que decirles: imposible quedarse con una teoría de liderazgo, ni siquiera la de liderazgo de servicio. Existen muchas teorías y todas son buenas, pero tenemos que saber aplicarlas en diferentes momentos. Los que estudian liderazgo saben que eso lo dicen también los teóricos. Ninguna teoría es correcta ni incorrecta, sino que todas son válidas y depende de las circunstancias. Entonces cualquiera diría: ¿y ahora cómo sé cuál es el liderazgo ideal? ¿Cómo sé qué liderazgo tengo que vivir yo si todas las teorías son buenas? Pues eso depende de lo que Cristo sí ha sabido hacer ejemplarmente, y es de a dónde quieres llegar con tu liderazgo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu fin? O a dónde, mejor dicho, quieres llevar a quienes te están siguiendo. ¿A ti mismo o a algún otro propósito mayor? No es posible vivir un liderazgo verdadero sin una causa trascendente. Y pueden ver que los líderes actuales, díganse los gurús empresariales o quien quieran coger como ejemplo, han buscado siempre una causa para poder liderar, si no nadie les seguiría. Y a veces esta causa las han tenido que inventar prácticamente. Han tenido que, incluso hay ideas o causas totalmente, diríamos, poco, o sea, casi imposibles de que ocurran, surrealistas, pero las han tenido que crear con tal de tener una meta a la que llevar a las personas. Nadie puede aguantar mucho tiempo guiando a las personas, solamente a sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo o cómo lidera Cristo? Él enseña, por ejemplo, que no seamos como los fariseos por cosas como que
dicen lo que no hacen, pero él sí decía, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen, ¿verdad? Es decir, nos toca cumplir. Por ejemplo, si estamos hablando de realidades empresariales, nos toca cumplir, no es que nos vamos a rebelar. Cristo tampoco se rebeló. Él cumplió con las normas de la época, él cumplió con las autoridades de la época, él obedeció a todo lo que había en el mundo, aunque no fuera perfecto ni adecuado, pero él cumplió con todo eso. Sin embargo, él nos servía a todo esto. Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Claro que yo tengo que cumplir con mi trabajo, tengo que intentar dar honor a quienes son las autoridades que rigen mi vida, porque todo eso, como dice también el Evangelio, toda autoridad ha sido establecida también por Dios de algún modo. Incluso a Pilato le dice Cristo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Es decir, puedes estar usando bien o mal el poder, pero este poder de algún modo te ha venido de lo alto. Con lo cual Cristo se sometió a las autoridades, a los poderes y se dejó llevar también a sus padres en este mundo, María, José, etc. Él cumplió, pero él no sirvió a estas cosas, él sirvió a Dios, ¿no? Y nos llevó hacia él. Entonces el núcleo de Cristo no es una teoría de liderazgo, ni la teoría de liderazgo de servicio, ni ninguna teoría, porque él obviamente su, digamos así, su guía no es una teoría, su guía era una sola, hacer la voluntad del Padre. Y ahora estaría el núcleo de lo que desarrolla en función de esa teoría, y es, si hacer la voluntad del Padre es todo para Cristo, la teoría de empresa o la teoría de la acción humana que deriva de este pensamiento es que nos toca, o para seguirlo, para vivir como Él, hacer lo mismo. Es decir, que mis decisiones, mis estilos de liderazgo, mi posición ante una situación o ante otra es de obediencia, pero sobre todo de buscar la voluntad de Dios. Y esto cambia muchos elementos de todas las teorías de gestión. ¿Por qué? Porque si hay algo central o un proceso nuclear en toda teoría de gestión es la toma de decisiones. Y podríamos llegar a la conclusión de que una buena decisión, que es el núcleo de todo proceso de gestión, es hacer la voluntad de Dios. Y ahora es cuando digo que muchos dirán, pues hasta aquí lo he escuchado, pero ya aquí en este punto ya lo abandono, porque hacer la voluntad de Dios es el criterio de toma de decisión más complejo que se ha manejado nunca, y más si lo planteamos a una vida pues, de una organización o de un ente. Sin embargo, les digo que es el gran reto de la vida y es además lo más apasionante. Cristo tenía claridad absoluta acerca de la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos claridad absoluta, pero tenemos que crecer en esta claridad. Tenemos que comprender, por ejemplo, en un conflicto ético, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Por ejemplo, dejar o no mi trabajo, servir o no servir, obedecer o no obedecer a esta circunstancia que me está tocando vivir, seguir soñando o no seguir soñando, aspirar a algo más o no aspirar. Esas preguntas no las puedo contestar yo, las tiene que contestar Él por mí. Me tiene que decir, hijo mío, hija mía, inténtalo, esfuérzate, cueste lo que cueste. O te tiene que decir, deja eso porque eso es idea tuya. Esto es un sueño tuyo que solamente tú lo estás buscando y crees que te conviene, pero no te conviene. En definitiva, hacer la voluntad de Dios es el centro, es el núcleo. Y de ahí viene pues la necesidad que tenemos que trabajar. Y claro, pues en las empresas no se habla mucho de eso, ¿verdad? Pero se tiene que hablar de la capacidad de tener esta relación con esa idea o con ese Dios o con lo que a nosotros realmente nos esté trascendiendo y llevando a una meta que nos supera como seres. Dicho en otras palabras sería, tenemos que vivir una mejor vida de oración. Muchas veces decimos, es que no sé qué hacer, pues ora. Es que no sé qué es lo mejor, pues pregunta. Ábrete, intenta comunicarte con quien te puede dar la respuesta. O podríamos decir, es que no quiero saber la respuesta, o no le quiero escuchar, o ya sé qué me va a decir. Pues entonces hay que hacer un trabajo de transformación interior.
Y todo eso nos llevaría verdaderamente a ser grandes, porque solo hay una grandeza en este mundo para cada uno de nosotros, y es hacer la voluntad de Dios. Esa es la grandeza. Y muchas personas han hecho la voluntad de Dios y por eso han sido grandes. Y otras personas han evitado hacer la voluntad de Dios y por más honores y glorias que hayan recibido no han sido grandes. Entonces, si queremos ser grandes, tenemos que fomentar esa vida íntima con Él para poder entenderlo, para ser valientes, recibir la gracia suficiente, la virtud, y poder así decidir en cada momento. Bien, pues yo creo que podríamos decir muchas más cosas sobre este tema. Espero que algunas ideas centrales les hayan quedado. Ojalá les sirva de inspiración, sobre todo quizás esas grandes preguntas que les hago, pues todos queremos de algún modo servir para algo, pero ¿para qué sirvo o a quién sirvo? No me estaré dejando engañar por los falsos profetas de estos tiempos, no me estaré dejando engañar por los ídolos, no estaré tomando una actitud inmadura quizás ante la vida y estaré dejándome fascinar por cualquier cosa pensando que ese es el camino para la grandeza. Sin embargo, me estoy perdiendo el amor de quien realmente sabe cuál es mi grandeza, para qué he venido a este mundo y finalmente cómo guiar a otras personas a encontrar esa misma grandeza en Dios y en los demás. Muchísimas gracias. Espero que les sirva para algo. Agradecemos a la doctora Cristina por su importante intervención en esta mañana y vamos a dar paso a las preguntas, doctora. Tenemos algunas que han realizado a lo largo de la charla. ¿Cuáles de los atributos de Cristo podrían ser considerados en la promoción del talento humano en una sociedad competitiva matizada por la utilidad? Bien, hay muchos atributos de Cristo, todos yo diría, pero si quisiéramos destacar en contraste a la utilidad, ¿no? Como se ha planteado, yo diría la autenticidad, ¿no? La autenticidad de Cristo, es decir, una coherencia total entre sus ideas, que en este caso además son buenas ideas, y su vida, y llevarlas hasta las últimas consecuencias. Lo que nos falta muchas veces es esa autenticidad. Hay personas que están dispuestas a cambiar de opinión, a dejarse llevar por un lado o por el otro en función de las necesidades o de los beneficios, ¿no?, que perciba. Lo que necesitamos en las empresas también, primero es trazar una meta legítima, ¿no? O sea, que la empresa proponga a sus seguidores, a sus empleados, algo que valga la pena. Ese es lo primero. Y en el momento que tenemos esa meta por la que vale la pena darlo todo, exigir una coherencia total y un compromiso. Y eso es lo que hace Cristo, un compromiso hasta el final. Tenemos una segunda pregunta, doctora. ¿Cuál sería la diferencia entre bien común y responsabilidad social desde el humanismo de Cristo? El bien común es mucho más que la responsabilidad social, y al mismo tiempo a veces es menos. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros no somos absolutamente responsables por la sociedad, ¿verdad? Somos responsables de una parte. Tenemos una cierta responsabilidad. Lo importante es que en la parte en la que sí tengo responsabilidad, y eso equivale a la parte en la que sí tengo poder, yo lo oriente al bien común. Es decir, el bien común es la meta de la responsabilidad social. Mi responsabilidad social no puede ser simplemente pues, hacer donaciones o entregar pues, parte de mis beneficios a una fundación. Eso no sería la solución. La meta es que hasta donde puedo influir como entidad, como empresa, yo pueda realmente aportar al bien común. Y el problema del bien común es que pocas personas saben qué es el bien común. Y no me refiero a que sea velar por todos, porque eso es imposible, no se puede llegar a tanto, sino entender qué es lo que ayuda. Por ejemplo, qué es el bien común, distribuir mejor la riqueza, eso es el bien común. ¿Por qué? Porque ahí sí pienso en todos, ¿no? Pero además trato de ofrecer una mejora para todos. ¿Qué es el bien común? Que haya paz, que no haya guerras. Eso es el bien común. Pero si una persona dice, no, yo tengo que hacer esta guerra para conseguir lo que yo necesito, pues no sería. Entonces el bien común es un concepto casi infinito, bueno, casi es muy amplio y solo Dios sabe cuál es el verdadero bien común. Pero lo que tenemos que hacer realmente es que hasta donde puedo, aporte en ese sentido y no aporte en lo que a mí me interese, ¿no? Que es lo que hacen muchas empresas. Aportan a su manera para sus propios intereses.
La tercera pregunta dice así: ¿el líder influye en la realización personal de sus subalternos o no? En nuestra sociedad resulta infructuoso contar con líderes que actúen con autoridad antes que poder. ¿Cuál es su criterio al respecto? No sé a qué se refiere con que sea infructuoso la autoridad más que el poder. Depende a qué tipo de autoridad se refiere. El líder siempre tiene que velar por las personas a las que de algún modo guía. O sea, su meta de alguna manera, al modo como lo hizo Cristo, es llevarles al mismo destino. Muchas veces en el mundo de las empresas uno vela por lo suyo y si le da tiempo por el de los demás. Eso sería totalmente incorrecto, porque realmente lo que nos hace grandes o lo que nos hace ser importantes o valiosos ahí donde estamos es en la medida en que este bien se propaga y que muchas más personas son capaces de llegar a lo mismo. Es como el maestro que no enseña. ¿De qué te sirve conocer sin enseñar? Y realmente hoy en día, en ese sentido, creo que hay más, por así decir, consenso en que más poder tiene el que más da. Pero quizás todavía hay personas que no se han enterado y piensan que van a conseguir más acaparando el poder, guardando para sí, sin compartir. Pues ya yo diría hasta la ciencia ha demostrado que ese no es el camino y que esto tiene pues un final no muy feliz, digamos así. Tenemos otra pregunta, doctora. ¿Qué diferencia encuentra entre el Cristo de hoy y el Cristo antiguo? ¿Se sirve actualmente de la misma manera o sí son necesarios algunos cambios en este cambio de época en la que estamos viviendo? Sin duda son necesarios cambios, pero no en el mensaje de Cristo, sino en la forma de exponerlo, en la forma de explicarlo. Como les mencionaba, si en la época de Cristo los líderes eran los fariseos, pues ahora pueden ser los empresarios. Eso es lo que tenemos que volver a ubicarnos. Pero la propuesta de él siempre será la misma. El problema es que a veces, como decía antes, no le queremos escuchar. O sea, queremos pensar que su mensaje es antiguo y con eso me libero de cumplirlo. Pero ahí estoy perdiendo una fuente de sabiduría inmensa para el mundo de hoy y para los problemas de hoy. Cristo es el mismo, pero Él necesita también de nuestra creatividad para presentarlo en el contexto actual, con los problemas actuales. Hay que hacer parábola de la vida de Cristo con la realidad actual, y eso es lo que pocas veces hacemos los que queremos defender su pensamiento. La siguiente pregunta, doctora, dice así: ¿cómo conocer esa voluntad de Dios en la vida diaria y escucharlo? ¿Cómo saber que lo que creo es de Dios y no mi voluntad? Primero, a través de lo que decía la oración. La oración tiene algunas premisas. La primera es el silencio. Si no sé hacer silencio, no sé hacer oración. Y eso es algo que en nuestra sociedad actual carece inmensamente. Como corremos tanto, como tenemos tantas cosas en la mente, no somos capaces de vaciarnos para dejar entrar algo más. Estamos esclavizados con la cultura de la eficiencia, de la eficacia. Entonces, eso realmente es lo que más nos impide tener oración. Lo primero que les diría es dedicar tiempo a esto, algo de tiempo, mínimo algunos minutos diarios, porque si no es imposible, no hay cómo. O sea, es verdad que Él es Dios, pero también le tenemos que dar la apertura para que entre. Y hay que hacer silencio y escuchar. Y luego hay que desconfiar mucho de nuestros impulsos más instintivos, siempre, porque nuestros impulsos instintivos son traicioneros. O sea, por ejemplo, hay cosas que van con nuestros gustos, ¿no? Con lo que a nosotros nos apetece, con lo que a nosotros nos agrada, pues a eso es a lo que hay que tenerle más precaución, porque es muy fácil justificar un pensamiento, un deseo, diciendo, bueno, pues eso seguro que lo quiere Dios para mí. Pero si no vamos por ese camino, yo creo que Dios es suficientemente claro para hacernos ver dónde está la respuesta. Muchas veces es la que más me cuesta. Eso es lo que no nos gusta reconocer, pero es así. Muchas veces es la más sacrificada y la que siempre me exige renunciar a algo, ¿no? O sea, renunciar a algo. Nunca voy a tenerlo todo, siempre tengo que dejar algo. Tenemos otra pregunta, doctora. ¿A qué se refiere con servicios no tan dignos o no tan nobles?
Bueno, a lo que me refiero es que a veces se tiene una falsa interpretación del concepto de servicio. No me refiero, no critico esas acciones, al revés, las adoro porque realmente es lo que hace la vida más bonita, ¿no? Cuando en casa, por ejemplo, nos ayudamos, nos servimos, eso es lo más hermoso de la vida. Pero a veces se entiende, ¿no?, como algo menor. O sea, lo utilizaba como contraste a los grandes y los pequeños, ¿no? Y Cristo lo utiliza así. Y él decía en el lavatorio de los pies, que sería lo normal, que ustedes me estén lavando los pies a mí, pero sin embargo yo les lavo los pies a ustedes. Eso es lo que se podría entender como una tarea menos noble, ¿no? Y utiliza el término noble como algo, pues, de la realeza, ¿no? Un noble no haría esas funciones. Un noble, un rey, no lo haría un sirviente. Pero no estoy menospreciando absolutamente las tareas ni a las personas que las hacemos, ¿no? No es ese sentido que quería darle. La siguiente pregunta dice así, doctora. Nosotros comprendemos la diferencia entre personas desconocidas que trabajan día a día por hacer mejor la vida de otros y la de aquellos grandes empresarios que obran incluso a costa del bienestar de otros. ¿Cómo podemos hacer ver esto a los más jóvenes sin imponernos? Eso creo que es lo que estamos intentando cada día como docentes universitarios, hacerles ver, y eso es muy importante, el espíritu crítico, ¿no? Algo de lo que hablamos mucho. Realmente hay que hacerles ver por los frutos, es decir, cuáles son los frutos de lo que cada uno ofrece, pero no los frutos superficiales, sino hasta sus últimas consecuencias. Hay un empresario muy famoso que es el fundador de, creo que se llamaba Alibaba, ¿verdad? Esa empresa china, que es como una gran distribuidora. Hay un video de él que me parece sumamente interesante, si lo encuentran vale la pena que lo vean, donde él habla de cómo vivir la vida en cada etapa. Y él dice, bueno, pues a los 20 lo más importante es que te formes, a los 30 que sigas a alguien, a los 40 tú ya tienes que ser alguien y empezar a enfocarte a ayudar a los demás, a los 50 tienes que descansar. Bueno, él presenta toda una línea del tiempo de cómo plantearse la vida. Pero en esa misma charla al final le preguntan, ¿y hay algo de lo que se arrepiente? Y él dice, sí, de no haber dedicado más tiempo a mi familia. Y yo creo que hay cosas que podemos admirar mucho, ¿no? Y decir, wow, ha creado un imperio, es multimillonario, qué bien. Pero luego a la hora de la verdad esa persona, como todas las demás, va a acabar su vida y se va a preguntar, ¿qué he hecho? ¿Cuál ha sido el sentido de mi vida? Y aquí quisiera traer algo que me parece importante. Cristo es Dios y fue Dios, ¿no? Históricamente apareció en el mundo como Dios. Él tenía una meta muy alta que era la redención, la salvación del mundo, pero él se dedicó a los suyos. Cristo se dedicó a los suyos, los cuidó, no dejó a ninguno de los suyos. Y él decía, Dios me ha encargado a esas personas, a ustedes, ¿no? Le decía a sus discípulos, y yo no voy a perder a ninguno, salvo el que tuvo que ser así para que se den las cosas como se tenían que dar. Pero yo no he perdido a ninguno. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces aspiramos a cosas grandiosas, pero no cuidamos de los nuestros. O sea, donde realmente tengo mi responsabilidad, donde Dios me ha puesto y las personas a las que me ha encargado, no las estoy cuidando. Y entonces, todo eso lo que quiero decir es que suena muy bonito eso, ¿no? De hacer grandes proyectos, crear grandes empresas, tener metas grandes para el mundo, pero no a costa de los propios de uno. Y eso es lo que tenemos que ver, los frutos, como les decía. Entonces, a nuestros estudiantes, a las personas que enseñamos, que compartimos, hay que hacerles pensar, ¿y qué fruto te está dando esto? ¿Cuál es el resultado? ¿O cómo acabó esa vida? ¿Realmente querías eso para ti? ¿Quieres ser como esta persona? Y claro, no podemos describir lo que va a pasar en la vida eterna, pero también les podemos advertir que el mundo no acaba aquí, que hay más vida más allá de aquí y que estamos construyendo un reino que no es de este mundo. Si nos quieren creer y les motiva nuestras ideas, pues quizás no se deje manipular fácilmente por otras propuestas que hace el mundo. Seguimos con las preguntas, doctora. ¿Cómo identifico mi proceder en el aspecto humano y laboral en mi equipo de trabajo para no perder mi identidad propia y que no se me malinterprete mi accionar o decisiones? La clave para que no se malinterprete nada es la transparencia y dejarse también criticar por otros. O sea, nadie es absolutamente
intachable, todos podemos equivocarnos y sobre todo todos estamos siempre aprendiendo. Entonces yo debo ser transparente, decir cuáles son mis motivaciones, mis ideas, mis metas, pero permitir también que los demás influyan en ellas, si tengo que corregir algo, si tengo que cambiar, si me he equivocado. Lo que no puedo ser es un mundo encerrado en uno mismo, donde nadie puede inferir y además yo, por mantenerme como soy, pues no me permito tampoco moldear por los demás. Entonces creo que la transparencia es la clave, pero también la humildad y la apertura. Convocatoria por la oportunidad de compartir un momento con todos. Me entusiasma el tema de la charla que vamos a tener hoy. Como se ha mencionado anteriormente y saben por las invitaciones, vamos a hablar de liderazgo de servicio. Les comento que no voy a utilizar ningún soporte, así que incluso les animo, digamos así, a que se olviden un poco de la pantalla si quieren, escuchen con atención, estén tranquilos, o si escuchan esto, pues y pueden además salir a pasear o como quieran, pues escucharlo, que lo hagan con toda la tranquilidad y traten de disfrutar. Espero que sea algo muy agradable para todos lo que vamos a compartir. Así que, bueno, pues como les comentaba, vamos a hablar sobre el liderazgo de servicio. Primero quisiera decir de qué vamos a hablar y de lo que no vamos a hablar, más que nada para aquellos que quizás estén dudando todavía si seguir. La cuestión es que sí vamos a hablar de Cristo, ¿no? Como saben, la visión de nuestra universidad es el humanismo de Cristo y va a ser basado en él, en quien voy a tratar de desarrollar ese tema. También comentándoles que existen, ¿no?, otras formas de entender ese mismo tema, es decir, existe como tal incluso una teoría de liderazgo que se llama liderazgo basado en el servicio, pero no la voy a utilizar ahora. Lo que voy a hacer es hablar desde una perspectiva basada en el humanismo de Cristo, quizás, y casi estoy segura, algo que no habrán escuchado hasta la fecha y espero que les cause al menos algo de interés. Entonces, bueno, existe, como les mencionaba, esa teoría de liderazgo. Fue creada en 1970 por un autor estadounidense que se llama Robert Greenleaf, pero como les digo, él no se basa en Cristo o no utiliza a Cristo como modelo para hablar de liderazgo y por ello no voy a seguir esa teoría y así ya les dejo de antemano este aviso. Quizás alguna persona católica que me esté escuchando ahora mismo o que sea cristiana estará pensando, pues claro, pues vamos a hablar de liderazgo y el mayor líder de la historia es Cristo. Incluso podríamos decir que no solamente una persona católica o cristiana diría que Cristo fue el mayor líder de la historia. Posiblemente también podemos decir que no fue el único, ¿verdad? Que hay otros fundadores de religiones o de movimientos filosóficos, pues que también han tenido un peso significativo y han sido grandes líderes. No lo pongo en duda, pero lo que sí considero, aparte de ser una persona pues católica, considero que la vida de Cristo es la que más nos puede enseñar cuál es el mejor estilo de liderazgo que deberíamos utilizar como fuente de inspiración. Entonces, bueno, pues ¿de dónde se basa esa reflexión o cuál es el origen para poder hablar de un liderazgo basado en el servicio y cómo relacionarlo con el humanismo de Cristo? La frase que nos hace relacionar el liderazgo de servicio con él, con Cristo, todos la conocemos y está sacada de Mateo 20 o de Marcos 9, la pueden buscar, y es este pasaje donde comenta Cristo, dice la siguiente frase, dice así: el que quiera ser primero, que sea el último, y el que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. Esta frase todos la conocemos y de algún modo pues todos tenemos una impresión personal sobre ella. Pero no basta con leer esta frase, habría que ir al contexto de lo que estaba sucediendo en el momento en que pronunció esas palabras. Como saben, la madre de los hijos de Zebedeo, así lo narra el Evangelio de Mateo, se había acercado a Cristo y le había dicho que quería hacerle una petición. Y él le dijo, ¿qué deseas? Bueno, los hijos de Zebedeo, por si acaso, eran Santiago y Juan, dos discípulos de los más cercanos a Cristo. Santiago, Juan y Pedro eran los que más pasaban con Cristo y los que han estado en momentos muy importantes de su vida, de manera incluso, como podríamos decir, exclusiva, ¿no? Entonces le pregunta a Cristo, ¿y qué deseas? Y ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Y Cristo le contestó, no saben ustedes lo que piden.
y les pregunta, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos contestan, sí, podemos. Y entonces les dice, beberá mi cáliz, pero de eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, depende de mi Padre, no depende de mí, no me toca a mí concedérselo, ¿no? Y dice que cuando pasó eso, los otros discípulos se indignaron, ¿no? O sea, se molestaron muchísimo con estas pretensiones de los dos hermanos. Y entonces fue cuando Cristo ya les dijo, ¿no? Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su servidor. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Recuerden estas palabras, quizás ya las han escuchado muchas veces, pero quisiera que las tengan presentes, y también esa parte final donde dice, no solo que ha venido a servir, sino a dar la vida por la redención por todos. Bien, este es el contexto. Y esta situación narrada nos servirá para comprender mucho sobre nuestras ambiciones humanas, nuestros anhelos y nuestras motivaciones últimas. Creo personalmente que la mamá de Santiago y Juan habrá pensado en algún momento, ya que este que dice de sí mismo ser Dios se ha llevado a mis dos hijos, ¿verdad? Porque ella era la mamá y ellos vivían con Cristo en algún lugar, eran sus discípulos más cercanos. Bueno, pues ya que se llevó a mis dos hijos, me dejó sin ellos en casa, al menos que los haga importantes, ¿no? Para que haya valido la pena. Quizás ese fue el pensamiento que tuvo su mamá antes de hacer esa petición. En el fondo es un deseo que más de un padre o madre tienen. ¿Y qué decir de quienes tienen hijos que se dedican totalmente a alguna causa? Cualquiera diría, primero, que sea una buena causa y segundo, que lo haga célebre, ¿no? Que lo haga famoso, que lo haga importante. Cristo les da la vuelta a la pregunta. Ese es un apartado importante. Estoy segura de que esta respuesta o esta pregunta que les hace es esencial. Les pregunta si están dispuestos a dar la vida y ellos responden que sí. Digamos que Cristo como maestro en este momento se quedó tranquilo, porque eso era para él lo más importante. De hecho, es lo que él menciona al final, yo doy la vida, ¿no? Dice, con eso está satisfecho y les puede dar una pequeña lección. Y les dice, pues no busquen los honores, sino servir hasta el final. En este marco, la idea central, esa sería la idea central, pero ahora vamos a ver muchos matices. Quizás algunos estén pensando que definitivamente no les gusta servir y que realmente quieren que otros les sirvan. Incluso ven positivo que podemos llegar a un nivel de vida donde los demás nos sirven a fin de hacernos la vida más fácil a nosotros. ¿Quién no quisiera tener una vida más cómoda? Pero esa es una comprensión muy superficial del servicio. Cuando Cristo habla de servicio, habla de algo mucho más esencial. Cuando él fue tentado por Satanás en el desierto, Satanás le prometió tener todos los reinos, riquezas y glorias del mundo si él lo adorara. Pero Cristo respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Eso está en Mateo 4. Y hay otra frase muy famosa también de Cristo en la que él dice que no se puede servir a dos señores. No dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice la frase categórica, no podéis servir a Dios y al dinero. Eso está en Lucas 16. Por tanto, cuando Cristo habla del servicio, no se refiere solo al gesto que él mismo emplea, por ejemplo, en el lavatorio de los pies, y lo utilizamos como un ejemplo de su humillación, ¿no? De su capacidad de ponerse por debajo, ¿no? Jerárquicamente de sus propios discípulos. No es solo un gesto, como también tenemos este gesto. No es solo un acto extremo de atención a los demás. Incluso, pues uno puede imaginarse, ¿no? A veces cuando pensamos en una persona servicial, pues quizás una persona que hace labores menos dignas, ¿no? Bueno, cuando Cristo habla de servicio, se refiere al sentido de nuestras vidas. A eso se refiere, a lo que nos motiva cada día, a lo que realmente perseguimos con nuestras acciones diarias. A esto se refiere cuando habla de que no se puede servir a dos dioses o a dos señores, o cuando le dijo a Satanás, no te serviré, solo serviré a un Señor. Bien,
Entonces, si esto es a lo que Cristo se refiere, podríamos reflexionar sobre una premisa fundamental. Todos servimos a algo o a alguien, absolutamente todos. Así que no podemos dar el discurso de que a mí no me gusta servir o que no estoy aquí para servir. La pregunta es, ¿a quién sirves? ¿A Dios? ¿Al diablo? ¿A ti mismo? ¿A los demás? ¿Al dinero? ¿A la fama? ¿Al poder? ¿A la vanidad? Etcétera. ¿A qué sirves o a qué sirvo? Una respuesta sincera a esta pregunta nos puede ayudar a ser críticos con nosotros mismos a raíz de esta reflexión que estamos planteando, ¿no? Dejo por un momento esta pregunta de ¿a quién sirvo yo? Para plantearles otra reflexión paralela que nos llevará al mismo lugar. Cuando pensamos en servir, muchas veces imaginamos a una persona atendiendo a otra o entregando pues un alimento, limpiando, realizando una tarea, como mencionaba antes, menos noble, o curando, o cualquier otro tipo de función. Pero hay otra connotación de la palabra que no podemos olvidar. Pensemos en la palabra servicio como sinónimo de utilidad. Por ejemplo, todos conocemos a Kant, un importante filósofo. Él decía que las cosas tienen utilidad mientras que las personas tienen dignidad. Pero yo diría, ¿quién no quiere ser útil para algo en esta vida? Es verdad que no nos agrada en principio la idea de que nos utilicen, pero tampoco nos gusta pensar que nuestra vida no sirve para nada. Al revés, nos encanta sentirnos útiles y que podemos aportar un granito de arena, aunque sea, que nuestra vida importa, que tiene un impacto positivo sobre la realidad. Sin duda, la mayor parte de nosotros quiere servir para algo. Y es aquí donde digo que llegamos al mismo punto. ¿Servir para qué? Y este es el punto central de la lucha del bien y el mal. Tenemos que entender que tenemos que ser conscientes de a quién servimos. El mismo Cristo dice, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recorre, desparrama. Eso está en Lucas 11:23. Y tenemos que tomar conciencia de esto a cada instante. Eso es fundamental para tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Ahora quizás alguno esté pensando, creo que estoy entendiendo un poco más sobre la importancia del servicio. Es algo esencial, es el sentido de mi vida, es a donde oriento mis acciones, pero ¿y el liderazgo? O incluso el liderazgo de servicio, ¿a qué se refiere? ¿O qué sería? Veamos entonces qué es la palabra liderazgo para Cristo. En el contexto de su época, los líderes eran los profetas, los jefes del pueblo, los sumos sacerdotes, los fariseos, etc. ¿Y qué decía Cristo de ellos? En la mayoría de los casos les criticaba muy duramente. De hecho, les solía advertir a sus apóstoles continuamente con frases como cuidado con la levadura de los fariseos. Y con esto se quería referir a su doctrina, a sus valores, a su forma de ejercer el liderazgo. Cristo enseñó, sin duda, un liderazgo diferente al que se respiraba en la época. Y estoy segura que es un liderazgo también diferente del que tenemos hoy. Aunque muchas enseñanzas de Cristo ya aparecen en diferentes teorías de liderazgo, algo de esto comentaré un poco después. Por ejemplo, este mismo liderazgo de servicio que el autor que antes les mencionaba, Robert Greenleaf, él indica que la meta del líder debe ser servir y no liderar. Este es el núcleo, digamos, de su propuesta. Pero al final, digamos, si uno lee toda su teoría o cuáles son los elementos principales de esa teoría, verá que realmente no se distingue mucho de otras teorías de liderazgo o incluye muchos elementos que están relacionados con otras teorías, como puede ser el hecho de preocuparse por los demás, de ayudar en su desarrollo, de ser buen comunicador, de tener pues un propósito, una meta, etcétera. Tiene varias características de esa teoría de liderazgo, como muchas otras teorías que se basan en cualquier otro elemento. Pero lo que sí quiero que mencionemos y tengamos muy presente es que esa teoría de liderazgo, ¿dónde surge? Surge en los años 70 como reacción a la cultura norteamericana muy centrada en el poder y en la autoridad.
quisiera también destacar que en esa misma época, un poquito quizás después, empiezan a surgir muchos movimientos de reacción a los abusos contra la clase trabajadora, los empleados en el mundo de las empresas. Y también, un poco más tarde, una reacción fuerte respecto a los abusos o el mal uso de los recursos naturales. Surge pues toda esa defensa más fuerte del medio ambiente, etc. Surge en torno también a los años 80 el concepto de responsabilidad social de las empresas o de las corporaciones. ¿Y por qué surge este concepto en esta época? Porque las empresas han ido adquiriendo cada vez un mayor poder, y ni hablar de lo que son ahora las empresas, pero ya en esta época empezaban a surgir grandes imperios empresariales que empleaban a muchos miles de personas y que tenían un impacto muy fuerte, no solo sobre la economía de los países, sobre la situación de vida o el estatus de la sociedad en la que estaban inmersas, sino también en valores culturales, en las opiniones, en la forma de ser, en todo lo que se considera como bueno, y digamos, en esas sociedades, y por supuesto la parte medioambiental, es decir, el impacto que la acción empresarial, las grandes industrias tenía sobre el entorno natural. Y este es el momento en que surge el concepto de responsabilidad social. Entonces, todo eso lo que hace ver es que a mayor poder, mayor responsabilidad, un principio básico, ¿no? Si nosotros decimos las empresas tienen mucho poder, pues también tienen mucha responsabilidad, y ahí surge esta idea. Y se exige naturalmente a las empresas que rindan más cuentas de sus acciones por el impacto que tienen. Entonces, si en la época de Cristo los líderes eran los maestros, ahora los líderes son los empresarios. Si antes se valoraba a la persona porque tenía influencia religiosa, porque era un maestro, porque tenía opiniones que las personas seguían, porque tenían poder sobre los lugares donde se desarrollaba la vida cultural de la época, por ejemplo, los templos, ¿no? Donde se reunían, donde comerciaban, donde hacían prácticamente la vida de la ciudad, pues todo esto que en esa época era muy importante, pues ahora, si lo viéramos con una comparación paralela, lo importante sería el mundo de las empresas, ¿no? Y ahora mismo, ¿quiénes serían los líderes? Pues las personas que tienen poder económico, las personas que tienen éxito, esos serían los líderes en este momento. Antes yo les decía que Cristo criticaba a los líderes de la época. ¿En qué les criticaba? Fundamentalmente en la hipocresía, ¿verdad? Y la hipocresía es decir una cosa y hacer otra. Bueno, esto es una simplificación, pero podríamos decir, si los fariseos vivían de sus ideas o de sus ritos o de lo que ellos enseñaban, lo más grave era que no cumplieran con lo mismo que decían. Pero si lo trasladamos a la época actual, si los empresarios pues tienen sus discursos, sus ideas y no son coherentes con ellas mismas, eso sería igualmente grave, ¿no? Entonces, posiblemente, si Cristo estuviera aquí hoy, diría, cuidado con la levadura de los gurús empresariales. Quizás no les criticaría por enseñar falsas doctrinas o por ser hipócritas como los fariseos de la época. Más bien, les criticaría por no velar por el bien común y por construir su imperio a costa de todos los demás, y así vender la idea de que son los salvadores del mundo. Es decir, muchos empresarios, personas con éxito en la actualidad, venden la idea de que están haciendo pues algo maravilloso para la mejora del mundo. Sin embargo, están construyendo un imperio a costa, pues naturalmente, de que paguemos por estos servicios más de lo que valen o de lo que les cuesta. Con lo cual, difícilmente podríamos pensar, o por lo menos es una opinión personal, que realmente velan por el bien común. Harán pues acciones, como decíamos, de responsabilidad social, tendrán pues fundaciones con un elemento solidario, pero la pregunta que nos hacíamos desde el inicio es ¿a quién sirven o a dónde va todo esto finalmente? Entonces,
para construir ese imperio a costa de los demás y están vendiendo esa idea de que son los salvadores del mundo. Y lo peor es que las personas que vivimos ahora no nos damos cuenta de esto, ¿no? O sea, no vemos que ahí detrás hay una pequeña falacia. Veamos un ejemplo. Si la Iglesia Católica levanta un templo o conserva o invierte en obras de arte o en joyas de valor económico, muchas personas la critican. Pero si un empresario levanta un rascacielos o envía una nave al espacio como símbolo de su poderío económico, esto les hace ser objeto de admiración. Cuando un líder católico predica sus mensajes en cualquier foro público, muchas personas lo critican por sus ideas. Pero si un gurú empresarial de estos tiempos da una entrevista en una red social, enseguida se multiplican sus admiradores. Finalmente, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? ¿A qué debemos volvernos a preguntar? ¿Y a qué Señor estoy sirviendo realmente? ¿A alguien que vela por mí? ¿A alguien que me ama? ¿O a un icono de poder que se aprovecha de todos los recursos humanos, materiales disponibles para hacer crecer su imperio de éxito, riqueza, poder? Cada uno que se pregunte. Y vuelvo a recordar, decíamos todos queremos sentirnos útiles, pero muchos no queremos sentirnos que servimos o que nos utilizan, pero queremos ser útiles para algo. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que quizás nosotros estamos sirviendo justamente a quien no debemos servir, o estamos pensando que somos libres cuando realmente somos esclavos. En todo caso, quiero hacer una comparación que quizás a algunos les resulte gráfica. A veces nos podemos comparar a esta generación que estamos hoy a unos hijos adolescentes, ¿no? Quizás ustedes tengan hijos adolescentes. Los hijos adolescentes no valoran lo que sus padres le dan con amor y sacrificio, pero adoran y se fascinan por lo que el mundo de las celebridades o de sus amigos populares les presentan como objeto de deseo. Esa es la distorsión que a veces vivimos. No vemos la grandeza de un mensaje de amor, de entrega, de generosidad, y nos fascina el mundo del éxito, del poder, del dinero, de los cargos, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, mi crítica es a esa actitud, es una actitud un poco inmadura, ¿no? Es una actitud poco crítica ante la vida y ante los posibles señores a los que podemos servir, partiendo siempre de la base de que todos servimos a algún señor. Volvamos entonces a la idea de liderazgo. Cristo en su frase ha dicho, el que quiera ser grande, etcétera. Bueno, pues eso lo que nos recuerda es que Él no critica nuestro deseo de grandeza. Lo que nos da es la clave para ser grandes de verdad. Cuando uno sirve al Señor equivocado, sea el dinero, el éxito, la fama, el poder, al final no será alguien grande. Finalmente todo de algún modo vendrá en su contra. Y ahora quiero poner en consideración la idea central que desarrollaré hasta el final. Si algo caracteriza la misión de Cristo, y ese es si es algo nuclear en Cristo y que siempre nos debe servir de inspiración, es su deseo y su capacidad, su poder de liberarnos. Y Él nos trae siempre este mensaje, salvación, liberación. En este sentido, podemos estar seguros de que si seguimos sus indicaciones, eso nos liberará. Hay muchas frases que lo indican. Por ejemplo, que venga a mí el que esté cansado y agobiado, que yo le daré descanso. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo les pregunto, o me pregunto a mí misma, ¿alguien está cansado? ¿Alguien está agobiado? Y Cristo nos diría, sé manso, o nos diría, sé humilde, esto te liberará. Le hará dejar de aspirar a esa persona, ¿no?, que Cristo está haciendo que de algún modo pues se descargue todo este peso, ¿no?, de ese cansancio, de este agobio. Si eres manso, si eres humilde, eso te hará dejar de aspirar a cosas que te quitan el sueño, cosas que realmente por alguna razón no son las que tú necesitas.
te hará comprender también tus propias limitaciones, aprender a vivir con ellas, te hará más paciente, pero insisto, nada de eso te hará más pequeño, al revés, te hará más grande. Incluso él comenta y completa la frase diciendo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿A alguien le pesa la carga de cada día? ¿Le pesa su vida? Pues si le pesa, algo está mal enfocado, no estamos sirviendo al Señor correcto. Y recordemos a la pregunta, ¿a quién sirvo? ¿A mí mismo? ¿A los demás? ¿A una idea? ¿A una percepción de quién quiero ser? ¿A qué sirvo yo? Entonces, ¿cómo vamos a entender el servicio? ¿O cuál es el servicio bien entendido? Esta es la pregunta central que quizás a alguno le cueste aceptar mi propuesta. ¿Cómo sirve Cristo? De una forma muy concreta, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Cristo es obediente ¿a qué? A la inspiración de cada momento. Y eso es lo que lo hace ligero, lo que le hace que no lleve una carga. Esa es la ligereza de la que él habla. En la forma de servir de Cristo y por tanto de liderar, el centro no es él, sino el Padre. Cristo es camino, pero no se presenta a sí mismo como fin, aunque él lo es de algún modo, sobre todo los que creemos, pues sabemos que es inicio y es fin, pero es sobre todo camino. Y lo importante aquí es que hay una meta que lo transciende. Él no es la meta o no se pone a sí mismo como meta. Fijémonos en algunas frases que él utiliza. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. No hago nada por mí mismo, sino lo que escucho de mi Padre. Les llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Todo el liderazgo de Cristo está orientado al Padre. Es decir, aunque Él sea nuestro modelo o que lo podamos coger como modelo de líder, realmente su liderazgo no se basa en presentarse a sí mismo, sino que Él se hace cumplidor o hijo ejemplar, ¿no? Cristo no se llama a sí mismo meta, sino Él intenta enseñar cómo deberíamos ser nosotros como hijos ejemplares, como cumplidores, como obedientes, etc. Y su meta es llevarnos al Padre. Hay mucho por profundizar en lo que entiendo o lo que podemos entender por llevar al Padre o llevar a esta meta trascendente. Pero quiero señalar dos cuestiones aquí. La primera, si vemos a Cristo desde las diferentes teorías de liderazgo, Él las cumple todas. Cristo es el mejor líder en todas las teorías que puedas plantear. Es un líder transformacional, es un líder carismático, es un líder inspiracional, es un líder consciente, es un líder democrático, es un líder participativo. Él tiene elementos ejemplares en todas las teorías de liderazgo que existen. Sin embargo, él no las utiliza a ninguna como motivo, como fuente o como inspiración, sino que él las utiliza todas de la mejor manera posible en función de las circunstancias y en función de lo que el Padre le indica. Si yo les quisiera trasladar esa misma idea a sus propias vivencias y teorías, yo tendría que decirles: imposible quedarse con una teoría de liderazgo, ni siquiera la de liderazgo de servicio. Existen muchas teorías y todas son buenas, pero tenemos que saber aplicarlas en diferentes momentos. Los que estudian liderazgo saben que eso lo dicen también los teóricos. Ninguna teoría es correcta ni incorrecta, sino que todas son válidas y depende de las circunstancias. Entonces cualquiera diría: ¿y ahora cómo sé cuál es el liderazgo ideal? ¿Cómo sé qué liderazgo tengo que vivir yo si todas las teorías son buenas? Pues eso depende de lo que Cristo sí ha sabido hacer ejemplarmente, y es de a dónde quieres llegar con tu liderazgo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu fin? O a dónde, mejor dicho, quieres llevar a quienes te están siguiendo. ¿A ti mismo o a algún otro propósito mayor? No es posible vivir un liderazgo verdadero sin una causa trascendente. Y pueden ver que los líderes actuales, díganse los gurús empresariales o quien quieran coger como ejemplo, han buscado siempre una causa para poder liderar.
si no nadie les seguiría. Y a veces esta causa las han tenido que inventar prácticamente. Han tenido que, incluso hay ideas o causas totalmente, diríamos, poco, o sea, casi imposibles de que ocurran, surrealistas, pero las han tenido que crear con tal de tener una meta a la que llevar a las personas. Nadie puede aguantar mucho tiempo guiando a las personas, solamente a sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo o cómo lidera Cristo? Él enseña, por ejemplo, que no seamos como los fariseos por cosas como que dicen lo que no hacen, pero él sí decía, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen, ¿verdad? Es decir, nos toca cumplir. Por ejemplo, si estamos hablando de realidades empresariales, nos toca cumplir, no es que nos vamos a rebelar. Cristo tampoco se rebeló. Él cumplió con las normas de la época, él cumplió con las autoridades de la época, él obedeció a todo lo que había en el mundo, aunque no fuera perfecto ni adecuado, pero él cumplió con todo eso. Sin embargo, él nos servía a todo esto. Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Claro que yo tengo que cumplir con mi trabajo, tengo que intentar dar honor a quienes son las autoridades que rigen mi vida, porque todo eso, como dice también el Evangelio, toda autoridad ha sido establecida también por Dios de algún modo. Incluso a Pilato le dice Cristo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Es decir, puedes estar usando bien o mal el poder, pero este poder de algún modo te ha venido de lo alto. Con lo cual Cristo se sometió a las autoridades, a los poderes y se dejó llevar también a sus padres en este mundo, María, José, etcétera. Él cumplió, pero él no sirvió a estas cosas, él sirvió a Dios, ¿no? Y nos llevó hacia él. Entonces, el núcleo de Cristo no es una teoría de liderazgo, ni la teoría de liderazgo de servicio, ni ninguna teoría, porque él obviamente su, digamos así, su guía no es una teoría, su guía era una sola, hacer la voluntad del Padre. Y ahora estaría el núcleo de lo que desarrolla en función de esa teoría, y es, si hacer la voluntad del Padre es todo para Cristo, la teoría de empresa o la teoría de la acción humana que deriva de este pensamiento es que nos toca, o para seguirlo, para vivir como Él, hacer lo mismo. Es decir, que mis decisiones, mis estilos de liderazgo, mi posición ante una situación o ante otra es de obediencia, pero sobre todo de buscar la voluntad de Dios. Y esto cambia muchos elementos de todas las teorías de gestión. ¿Por qué? Porque si hay algo central o un proceso nuclear en toda teoría de gestión es la toma de decisiones. Y podríamos llegar a la conclusión de que una buena decisión, que es el núcleo de todo proceso de gestión, es hacer la voluntad de Dios. Y ahora es cuando digo que muchos dirán, pues hasta aquí lo he escuchado, pero ya aquí en este punto ya lo abandono, porque hacer la voluntad de Dios es el criterio de toma de decisión más complejo que se ha manejado nunca, y más si lo planteamos a una vida pues, de una organización o de un ente. Sin embargo, les digo que es el gran reto de la vida y es además lo más apasionante. Cristo tenía claridad absoluta acerca de la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos claridad absoluta, pero tenemos que crecer en esta claridad. Tenemos que comprender, por ejemplo, en un conflicto ético, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Por ejemplo, dejar o no mi trabajo, servir o no servir, obedecer o no obedecer a esta circunstancia que me está tocando vivir, seguir soñando o no seguir soñando, aspirar a algo más o no aspirar. Esas preguntas no las puedo contestar yo, las tiene que contestar Él por mí. Me tiene que decir, hijo mío, hija mía, inténtalo, esfuérzate, cueste lo que cueste. O te tiene que decir, deja eso porque eso es idea tuya. Esto es un sueño tuyo que solamente tú lo estás buscando y crees que te conviene, pero no te conviene. En definitiva, hacer la voluntad de Dios es el centro, es el núcleo. Y de ahí viene pues la necesidad que tenemos que trabajar. Y claro, pues en las empresas no se habla mucho de eso, ¿verdad? Pero se tiene que hablar de la capacidad de tener esta relación con esa idea o con ese Dios
o con lo que a nosotros realmente nos esté trascendiendo y llevando a una meta que nos supera como seres. Dicho en otras palabras sería, tenemos que vivir una mejor vida de oración. Muchas veces decimos, es que no sé qué hacer, pues ora. Es que no sé qué es lo mejor, pues pregunta. Ábrete, intenta comunicarte con quien te puede dar la respuesta. O podríamos decir, es que no quiero saber la respuesta, o no le quiero escuchar, o ya sé qué me va a decir. Pues entonces hay que hacer un trabajo de transformación interior. Y todo eso nos llevaría verdaderamente a ser grandes, porque solo hay una grandeza en este mundo para cada uno de nosotros y es hacer la voluntad de Dios. Esa es la grandeza. Y muchas personas han hecho la voluntad de Dios y por eso han sido grandes. Y otras personas han evitado hacer la voluntad de Dios y por más honores y glorias que hayan recibido no han sido grandes. Entonces, si queremos ser grandes, tenemos que fomentar esa vida íntima con Él para poder entenderlo, para ser valientes, recibir la gracia suficiente, la virtud y poder así decidir en cada momento. Bien, pues yo creo que podríamos decir muchas más cosas sobre este tema. Espero que algunas ideas centrales les hayan quedado. Ojalá les sirva de inspiración, sobre todo quizás estas grandes preguntas que les hago, pues todos queremos de algún modo servir para algo, pero ¿para qué sirvo o a quién sirvo? No me estaré dejando engañar por los falsos profetas de estos tiempos, no me estaré dejando engañar por los ídolos, no estaré tomando una actitud inmadura quizás ante la vida y estaré dejándome fascinar por cualquier cosa pensando que ese es el camino para la grandeza. Sin embargo, me estoy perdiendo el amor de quien realmente sabe cuál es mi grandeza, para qué he venido a este mundo y finalmente cómo guiar a otras personas a encontrar esa misma grandeza en Dios y en los demás. Muchísimas gracias. Espero que les sirva para algo. Agradecemos a la doctora Cristina por su importante intervención en esta mañana y vamos a dar paso a las preguntas, doctora. Tenemos algunas que han realizado a lo largo de la charla. ¿Cuáles de los atributos de Cristo podrían ser considerados en la promoción del talento humano en una sociedad competitiva matizada por la utilidad? Bien, hay muchos atributos de Cristo, todos yo diría, pero si quisiéramos destacar en contraste a la utilidad, ¿no? Como se ha planteado, yo diría la autenticidad, ¿no? La autenticidad de Cristo, es decir, una coherencia total entre sus ideas, que en este caso además son buenas ideas, y su vida, y llevarlas hasta las últimas consecuencias. Lo que nos falta muchas veces es esa autenticidad. Hay personas que están dispuestas a cambiar de opinión, a dejarse llevar por un lado o por el otro en función de las necesidades o de los beneficios, ¿no?, que perciba. Lo que necesitamos en las empresas también, primero es trazar una meta legítima, ¿no? O sea, que la empresa proponga a sus seguidores, a sus empleados, algo que valga la pena. Ese es lo primero. Y en el momento que tenemos esa meta por la que vale la pena darlo todo, exigir una coherencia total y un compromiso. Y eso es lo que hace Cristo, un compromiso hasta el final. Tenemos una segunda pregunta, doctora. ¿Cuál sería la diferencia entre bien común y responsabilidad social desde el humanismo de Cristo? El bien común es mucho más que la responsabilidad social, porque y al mismo tiempo a veces es menos. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros no somos absolutamente responsables por la sociedad, ¿verdad? Somos responsables de una parte. Tenemos una cierta responsabilidad. Lo importante es que en la parte en la que sí tengo responsabilidad, y eso equivale a la parte en la que sí tengo poder, yo lo oriente al bien común. Es decir, el bien común es la meta de la responsabilidad social. Mi responsabilidad social no puede ser simplemente pues hacer donaciones o entregar pues parte de mis beneficios a una fundación. Eso no sería la solución. La meta es que hasta donde puedo influir como entidad, como empresa, yo pueda realmente aportar al bien común. Y el problema del bien común es que pocas personas saben qué es el bien común. Y no me refiero a que sea velar por todos, porque eso es imposible, no se puede llegar a tanto, sino entender qué es lo que ayuda
Por ejemplo, ¿qué es el bien común? Distribuir mejor la riqueza, eso es el bien común. ¿Por qué? Porque ahí sí pienso en todos, ¿no? Pero además trato de ofrecer una mejora para todos. ¿Qué es el bien común? Que haya paz, que no haya guerras. Eso es el bien común. Pero si una persona dice, no, yo tengo que hacer esta guerra para conseguir lo que yo necesito, pues no sería. Entonces el bien común es un concepto casi infinito, bueno, casi es muy amplio y solo Dios sabe cuál es el verdadero bien común. Pero lo que tenemos que hacer realmente es que hasta dónde puedo, aporte en ese sentido y no aporte en lo que a mí me interese, ¿no? Que es lo que hacen muchas empresas. Aportan a su manera para sus propios intereses. La tercera pregunta dice así: ¿el líder influye en la realización personal de sus subalternos o no? En nuestra sociedad resulta infructuoso contar con líderes que actúen con autoridad antes que poder. ¿Cuál es su criterio al respecto? No sé a qué se refiere con que sea infructuoso la autoridad más que el poder. Depende a qué tipo de autoridad se refiere. El líder siempre tiene que velar por las personas a las que de algún modo guía. O sea, su meta de alguna manera, al modo como lo hizo Cristo, es llevarles al mismo destino. Muchas veces en el mundo de las empresas uno vela por lo suyo y si le da tiempo por el de los demás. Eso sería totalmente incorrecto, porque realmente lo que nos hace grandes o lo que nos hace ser importantes o valiosos ahí donde estamos es en la medida en que este bien se propaga y que muchas más personas son capaces de llegar a lo mismo. Es como el maestro que no enseña. ¿De qué te sirve conocer sin enseñar? Y realmente hoy en día, en ese sentido, creo que hay más, por así decir, consenso en que más poder tiene el que más da. Pero quizás todavía hay personas que no se han enterado y piensan que van a conseguir más acaparando el poder, guardando para sí, sin compartir, pues ya yo diría hasta la ciencia ha demostrado que ese no es el camino y que esto tiene pues un final no muy feliz, digamos así. Tenemos otra pregunta, doctora. ¿Qué diferencia encuentra entre el Cristo de hoy y el Cristo antiguo? ¿Se sirve actualmente de la misma manera o sí son necesarios algunos cambios en este cambio de época en la que estamos viviendo? Sin duda son necesarios cambios, pero no en el mensaje de Cristo, sino en la forma de exponerlo, en la forma de explicarlo. Como les mencionaba, si en la época de Cristo los líderes eran los fariseos, pues ahora pueden ser los empresarios. Eso es lo que tenemos que volver a ubicarnos. Pero la propuesta de él siempre será la misma. El problema es que a veces, como decía antes, no le queremos escuchar. O sea, queremos pensar que su mensaje es antiguo y con eso me libero de cumplirlo. Pero ahí estoy perdiendo una fuente de sabiduría inmensa para el mundo de hoy y para los problemas de hoy. Cristo es el mismo, pero Él necesita también de nuestra creatividad para presentarlo en el contexto actual, con los problemas actuales. Hay que hacer parábola de la vida de Cristo con la realidad actual, y eso es lo que pocas veces hacemos los que queremos defender su pensamiento. La siguiente pregunta, doctora, dice así: ¿cómo conocer esa voluntad de Dios en la vida diaria y escucharlo? ¿Cómo saber que lo que creo es de Dios y no mi voluntad? Primero, a través de lo que decía la oración. La oración tiene algunas premisas. La primera es el silencio. Si no sé hacer silencio, no sé hacer oración. Y eso es algo que en nuestra sociedad actual carece inmensamente. Como corremos tanto, como tenemos tantas cosas en la mente, no somos capaces de vaciarnos para dejar entrar algo más. Estamos esclavizados con la cultura de la eficiencia, de la eficacia. Entonces, eso realmente es lo que más nos impide tener oración. Lo primero que les diría es dedicar tiempo a esto, algo de tiempo, mínimo algunos minutos diarios, porque si no es imposible, no hay cómo. O sea, es verdad que Él es Dios, pero también le tenemos que dar la apertura para que entre. Y hay que hacer silencio y escuchar. Y luego hay que desconfiar mucho de nuestros impulsos más instintivos, siempre, porque nuestros impulsos instintivos son traicioneros. O sea, por ejemplo, hay cosas que van con nuestros gustos, ¿no? Con lo que a nosotros nos apetece, con lo que a nosotros nos agrada, pues a eso es a lo que hay que tenerle más precaución, porque es muy fácil justificar un pensamiento, un deseo,
diciendo, bueno, pues eso seguro que lo quiere Dios para mí. Pero si no vamos por ese camino, yo creo que Dios es suficientemente claro para hacernos ver dónde está la respuesta. Muchas veces es la que más me cuesta. Eso es lo que no nos gusta reconocer, pero es así. Muchas veces es la más sacrificada y la que siempre me exige renunciar a algo, ¿no? O sea, renunciar a algo. Nunca voy a tenerlo todo, siempre tengo que dejar algo. Tenemos otra pregunta, doctora. ¿A qué se refiere con servicios no tan dignos o no tan nobles? Bueno, a lo que me refiero es que a veces se tiene una falsa interpretación del concepto de servicio. No me refiero, no critico esas acciones, al revés, las adoro porque realmente es lo que hace la vida más bonita, ¿no? Cuando en casa, por ejemplo, nos ayudamos, nos servimos, eso es lo más hermoso de la vida. Pero a veces se entiende, ¿no?, como algo menor. O sea, lo utilizaba como contraste a los grandes y los pequeños, ¿no? Y Cristo lo utiliza así. Y él decía en el lavatorio de los pies, que sería lo normal, que ustedes me estén lavando los pies a mí, pero sin embargo yo les lavo los pies a ustedes. Eso es lo que se podría entender como una tarea menos noble, ¿no? Y utilizo el término noble como algo, pues, de la realeza, ¿no? Un noble no haría esas funciones. Un noble, un rey, no lo haría un sirviente, pero no estoy menospreciando absolutamente las tareas ni a las personas que las hacemos, ¿no? No es ese sentido que quería darle. La siguiente pregunta dice así, doctora. Nosotros comprendemos la diferencia entre personas desconocidas que trabajan día a día por hacer mejor la vida de otros y la de aquellos grandes empresarios que obran incluso a costa del bienestar de otros. ¿Cómo podemos hacer ver esto a los más jóvenes sin imponernos? Eso creo que es lo que estamos intentando cada día como docentes universitarios, hacerles ver, y eso es muy importante, el espíritu crítico, ¿no? Algo de lo que hablamos mucho. Realmente hay que hacerles ver por los frutos, es decir, cuáles son los frutos de lo que cada uno ofrece, pero no los frutos superficiales, sino hasta sus últimas consecuencias. Hay un empresario muy famoso que es el fundador de, creo que se llamaba Alibaba, ¿verdad? Esa empresa china, que es como una gran distribuidora. Hay un video de él que me parece sumamente interesante, si lo encuentran vale la pena que lo vean, donde él habla de cómo vivir la vida en cada etapa. Y él dice, bueno, pues a los 20 lo más importante es que te formes, a los 30 que sigas a alguien, a los 40 tú ya tienes que ser alguien y empezar a enfocarte a ayudar a los demás, a los 50 tienes que descansar. Bueno, él presenta toda una línea del tiempo de cómo plantearse la vida. Pero en esa misma charla al final le preguntan, ¿y hay algo de lo que se arrepiente? Y él dice, sí, de no haber dedicado más tiempo a mi familia. Y yo creo que hay cosas que podemos admirar mucho, ¿no? Y decir, wow, ha creado un imperio, es multimillonario, qué bien. Pero luego a la hora de la verdad esa persona, como todas las demás, va a acabar su vida y se va a preguntar, ¿qué he hecho? ¿Cuál ha sido el sentido de mi vida? Y aquí quisiera traer algo que me parece importante. Cristo es Dios y fue Dios, ¿no? Históricamente apareció en el mundo como Dios. Él tenía una meta muy alta que era la redención, la salvación del mundo, pero él se dedicó a los suyos. Cristo se dedicó a los suyos, los cuidó, no dejó a ninguno de los suyos. Y él decía, Dios me ha encargado a esas personas, a ustedes, ¿no? Le decía a sus discípulos, y yo no voy a perder a ninguno, salvo el que tuvo que ser así para que se den las cosas como se tenían que dar. Pero yo no he perdido a ninguno. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces aspiramos a cosas grandiosas, pero no cuidamos de los nuestros. O sea, donde realmente tengo mi responsabilidad, donde Dios me ha puesto y las personas a las que me ha encargado, no las estoy cuidando. Y entonces, todo eso lo que quiero decir es que suena muy bonito eso, ¿no? De hacer grandes proyectos, crear grandes empresas, tener metas grandes para el mundo, pero no a costa de los propios de uno. Y eso es lo que tenemos que ver, los frutos, como les decía. Entonces, a nuestros estudiantes, a las personas que enseñamos, que compartimos, hay que hacerles pensar, ¿y qué fruto te está dando esto? ¿Cuál es el resultado? ¿O cómo acabó esa vida? ¿Realmente querías eso para ti? ¿Quieres ser como esta persona? Y claro, no podemos describir lo que va a pasar en la vida eterna, pero también les podemos advertir que el mundo no acaba aquí, que hay más vida más allá de aquí y que estamos construyendo un reino que no es de este mundo.
Si nos quieren creer y les motiva nuestras ideas, pues quizás no se deje manipular fácilmente por otras propuestas que hacemos. Seguimos con las preguntas, doctora. ¿Cómo identifico mi proceder en el aspecto humano y laboral en mi equipo de trabajo para no perder mi identidad propia y que no se me malinterprete mi accionar o decisiones? La clave para que no se malinterprete nada es la transparencia y dejarse también criticar por otros. O sea, nadie es absolutamente intachable, todos podemos equivocarnos y sobre todo todos estamos siempre aprendiendo. Entonces yo debo ser transparente, decir cuáles son mis motivaciones, mis ideas, mis metas, pero permitir también que los demás influyan en ellas, si tengo que corregir algo, si tengo que cambiar, si me he equivocado. Lo que no puedo ser es un mundo encerrado en uno mismo, donde nadie puede inferir y además yo, por mantenerme como soy, pues no me permito tampoco moldear por los demás. Entonces creo que la transparencia es la clave, pero también la humildad y la apertura.